El aire en nuestro penthouse de Polanco vibraba con el murmullo de conversaciones educadas y el tintineo de las copas de cristal. Desde nuestro ventanal, que abarcaba toda la pared del salón, la Ciudad de México se extendía como un tapiz de luces parpadeantes, un reino a nuestros pies. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Leonardo, mi esposo, estaba en su elemento. Con una copa de vino tinto en la mano, era el centro de un círculo de amigos y socios, relatando una anécdota con esa sonrisa fácil y encantadora que me había cautivado hacía 15 años. Era la sonrisa que prometía seguridad, la que susurraba que todo estaría bien mientras él estuviera al mando. Y entonces les dije, continuaba, su voz resonando con una falsa modestia que había aprendido a la perfección, que el proyecto El Mirador no era solo un edificio, era una declaración, y por supuesto sabíamos que podíamos lograrlo. ¿Verdad, mi amor? Volteó a verme, y todos los ojos se posaron en mí. Forcé una sonrisa. Claro, Leo. Ximena es la genio creativa, por supuesto, concedió, haciéndome un gesto con la copa como un rey a su consorte. Pero alguien tiene que mantener los pies en la tierra, manejar los números, transformar esos hermosos dibujos en algo rentable. El círculo de hombres asintió con complicidad. Yo era la artista soñadora. Él era el estratega brillante. Esa era nuestra historia, la que él había escrito y yo había permitido. Más tarde, uno de los socios de un importante fondo de inversión, un hombre llamado Fausto, se acercó a mí. Ximena, de verdad, tu visión para El Mirador es revolucionaria. La forma en que integras la sostenibilidad con el lujo. ¿Cuál fue tu inspiración principal? Sentí un destello de emoción. Era mi tema, mi pasión. Bueno, todo comenzó con la idea de la biomimética, de observar cómo la naturaleza. Amor, la voz de Leonardo me interrumpió, suave pero firme, mientras pasaba un brazo por mis hombros. No aburras a nuestros amigos con los detalles técnicos. Lo importante es que, gracias a mi gestión financiera, este sueño es una realidad. Se dirigió a Fausto, otro trago. Me quedé allí, con la frase a medio, terminar en mis labios, sintiendo esa familiar punzada de molestia, pequeña pero aguda, como la picadura de un insecto, la sensación de ser borrada sutilmente de mi propia narrativa, pero como siempre, la aparté, lo racionalicé. Él solo intentaba ser un buen anfitrión, simplificar las cosas, era su forma de demostrar que éramos un equipo donde él era el capitán y yo, la talentosa tripulante. Esa noche, mientras los últimos invitados se iban y yo recogía las copas vacías, Leonardo me abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en mi hombro. Fue una gran noche, ¿no crees? Cerramos 2 posibles inversores. Lo hicimos bien. Lo hiciste bien, Leo, dije, mi voz más cansada de lo que pretendía. Él besó mi cuello. Somos nosotros, Ximena, siempre nosotros. Pero esa noche, mientras yacía en la cama, mirando el techo de nuestra jaula dorada, la palabra nosotros comenzó a sentirse extraña, hueca, como una habitación hermosamente decorada, pero sin alma. Después de que el silencio finalmente se apoderó del apartamento, no pude dormir. Me levanté y caminé descalza por el frío mármol del salón. La ciudad de luces seguía allí, indiferente, y en la quietud, las puertas de mi museo personal, el Museo de Señales Ignoradas, comenzaron a abrirse una por una. El primer objeto en exhibición era un recuerdo de hacía casi 2 años. El día que mi firma Rojas Arquitectos ganó la licitación para El Mirador, fue el mayor logro de mi carrera. Recuerdo llamar a Leonardo, con la voz temblando de pura alegría. Su reacción no fue un grito de celebración, fue un perfecto calmado y calculador. Esa misma noche, en lugar de abrir una botella de champaña, abrió su laptop. Hay que mover el pago inicial inmediatamente al fondo de inversión que abrí en las Caimán, dijo.
sus dedos ya volando sobre el teclado. No te preocupes, yo me encargo de todo. No fue una pregunta, fue una directiva. Mi triunfo se había convertido en su transacción en menos de 6 horas. Luego, mi mente vagó a una vitrina más antigua. Recordé a mis padres. Mi padre, un hombre bueno y trabajador, siempre manejó las finanzas. Mi madre, una mujer inteligente y capaz, le cedía ese terreno con una confianza ciega, creyendo que esa era su forma de amarlo y apoyarlo. Es cosa de hombres, solía decir con una sonrisa. Me di cuenta, con una náusea helada, de que yo, la arquitecta exitosa que dirigía un equipo de 50 personas, la mujer que negociaba contratos millonarios, había estado replicando ese guión obsoleto. Le había entregado mi poder financiero a Leonardo no porque fuera incapaz, sino porque una parte estúpidamente romántica de mí creía que eso era lo que hacían las parejas que se amaban, que la confianza absoluta era la máxima prueba de amor. La última exhibición de la noche era la más dolorosa, la Navidad pasada en casa de sus padres. Mi suegra, Elena, me tomó de las manos frente a toda la familia. «¡Qué suerte tuviste, mija!», dijo, su voz goteando una dulzura condescendiente, «de encontrar a mi Leo para que te administre todo. Si no, con tanto trabajo, seguro harías un desastre». Miré a Leonardo, esperando que me defendiera, que dijera algo sobre mi capacidad. Él solo sonrió, encogiéndose de hombros como si aceptara un cumplido obvio. En ese momento no era su esposa ni su socia. Era una especie de activo valioso pero volátil que su brillante hijo había logrado domesticar. Cada recuerdo era una pincelada más en un retrato que me negaba a ver, el de una mujer que había construido un imperio y se lo había entregado a un hombre que la veía no como a una reina, sino como a un reino por conquistar. Esa noche, el malestar ya no era una pequeña picadura. Era un veneno lento, extendiéndose por mis venas, advirtiéndome que algo estaba fundamentalmente roto. Pero aún así, volví a la cama, me acurruqué en el espacio vacío junto a Leonardo y me obligué a dormir, aferrándome a los últimos jirones de la ilusión. No sabía que estaba a punto de ser hecha trizas. La ilusión se rompió 3 noches después. Me desperté alrededor de las 2 de la mañana, con la boca seca. El lado de Leonardo en la cama estaba frío y vacío. No era inusual. A veces se levantaba a su oficina para revisar los mercados asiáticos, pero algo en el silencio de la casa se sentía diferente, tenso. Me levanté, mis pies descalzos sin hacer ruido sobre la madera oscura del pasillo. Una delgada línea de luz se escapaba por debajo de la puerta de su estudio, y entonces lo oí. Su voz. Era un susurro bajo, confidencial, el tono que usaba para cerrar tratos importantes. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración, con el corazón empezando a latir con fuerza contra mis costillas. «Sí, Matías. Todo va según el plan», dijo. Hubo una pausa. Podía imaginarlo al otro lado de la puerta, paseándose, seguro de sí mismo. «No, tranquilo». Otra pausa, seguida de una risa suave y despectiva que me heló la sangre. «Ella no sospecha nada». La frase me golpeó como un puñetazo físico. El aire se escapó de mis pulmones. Ella. Yo era ella. Una variable insignificante en una de sus ecuaciones. Me quedé inmóvil, paralizada por el shock, mientras mi mente se negaba a procesar lo que acababa de oír. Pero la siguiente frase demolió cualquier negación posible. «En cuanto firme los papeles del divorcio la próxima semana», continuó. Su voz, ahora desprovista de cualquier calidez, fría como el acero, «los expedientes y los derechos de El Mirador serán la garantía para nuestro nuevo fondo. Nos haremos de oro. Divorcio». La palabra resonó en el silencio de mi mente, rebotando en las paredes de mi cráneo. No solo planeaba dejarme, planeaba despojarme, usar el proyecto de mi vida, la culminación de décadas de trabajo y sacrificio, como una simple ficha en su juego.
No era una separación, era un atraco planeado con precisión quirúrgica. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Me apoyé contra la pared para no caer, con la náusea subiendo por mi garganta. El hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños y mis miedos durante 15 años, estaba al otro lado de esa puerta, conspirando para destruirme. Y la parte más aterradora era que, hasta ese momento, yo le habría dado cualquier cosa que me pidiera. Regresé a la cama a trompicones, moviéndome como un autómata. Me metí bajo las sábanas, mi cuerpo temblando incontrolablemente, aunque no sentía frío. Era un temblor que venía de las profundidades de mi ser, del lugar donde la confianza se había hecho añicos. Minutos después, sentí que la cama se hundía a mi lado. Leonardo se deslizó junto a mí, su cuerpo cálido y familiar. Su respiración era tranquila y regular. Me dio un beso en la frente, un gesto tan practicado, tan vacío. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la oscuridad, con los ojos bien abiertos, mientras la tristeza y el dolor iniciales eran consumidos por algo nuevo. Una furia helada, una claridad aterradora. El juego había cambiado. Él había escrito las reglas hasta ahora, pero yo acababa de leer su libro de jugadas. Y no iba a ser la víctima de su historia. Iba a ser la autora de la suya. A la mañana siguiente, me moví por la cocina como un fantasma. La rutina era mi camuflaje. Preparé el café como siempre, con la cantidad justa de leche de avena que a él le gustaba. Leonardo entró, bostezando, y me dio un beso en la mejilla. ¿Dormiste bien, mi amor? Como un bebé, mentí, mi voz sonando extrañamente normal. Le entregué su taza, mis manos firmes a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. El momento en que la puerta principal se cerró tras él, el aire pareció volver a mis pulmones. No había tiempo para el pánico. Como Renata diría más tarde, solo había tiempo para actuar. Mi mano tembló ligeramente al tomar mi teléfono. No marqué el número de mi madre ni el de ninguna amiga para llorar. Marqué el de Renata Vega. Renata y yo habíamos sido compañeras de cuarto en la universidad. Mientras yo pasaba las noches dibujando planos, ella se las pasaba subrayando códigos legales. Era la persona más inteligente y directa que conocía. Respondió al segundo tono. Ximena, qué milagro, dijo su voz enérgica. Renata, necesito verte, dije, saltándome los saludos. Ahora hubo un silencio de un segundo. Ella conocía mi voz y supo que algo estaba terriblemente mal. Estoy en una reunión, pero se puede cancelar. Mi oficina. 20 minutos. En el trayecto en coche a Santa Fe, repasé las palabras que iba a decir. Al llegar a su imponente oficina con vistas a la ciudad, su asistente me hizo pasar de inmediato. Renata estaba de pie junto a su escritorio, con los brazos cruzados. Su mirada era penetrante. ¿Qué pasó? Y entonces todo salió. Las palabras tropezaron unas con otras. El susurro en la noche, la mención del divorcio, el plan para usar el mirador como garantía. Mi voz se quebró al final. La magnitud de la traición finalmente abriéndose paso a través de mi coraza de shock. Cuando terminé, me quedé sin aliento, esperando su reacción. No me ofreció un pañuelo ni palabras de consuelo. Se quedó en silencio por un momento, su mandíbula apretada. Luego, caminó hacia la puerta de su oficina, la cerró con un clic decidido y echó el cerrojo. Volvió a su minibar, sirvió 2 vasos con un tequila reposado y me entregó uno. «Tienes 5 minutos para romperte», dijo, su voz sorprendentemente suave. «Llora, grita, lo que necesites. Cuando acabes, nos convertimos en tiburones y vamos a cazarlos». Y lo hice. Lloré. Lloré por la pérdida de mi matrimonio, por la estupidez de mi confianza ciega, por la humillación. Renata esperó pacientemente. Cuando mis sollozos se convirtieron en un silencio tembloroso, me pasó la caja de pañuelos. «¿Mejor?», asentí. «Bien,
dijo, volviendo a su modo de abogada, porque a partir de este momento, Ximena Rojas, la esposa desconsolada, deja de existir. Ahora eres la presidenta de tu propio destino y vamos a construir una fortaleza a tu alrededor. Él cree que está cazando a una oveja. No sabe que está a punto de meterse en una jaula con una leona. La guerra silenciosa comenzó esa misma tarde. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino de actividad febril y clandestina, orquestada por la brillante mente estratégica de Renata. Mi vida se dividió en dos realidades paralelas y esquizofrénicas. De noche era la esposa de siempre. Le preguntaba a Leonardo sobre su día. Cenábamos juntos. Veíamos una serie en Netflix. Mantenía una fachada de normalidad tan convincente que a veces yo misma me asustaba. Él no notó nada. ¿Por qué lo haría? En su mente, yo era la variable predecible, la mujer que no sospechaba nada. Pero de día, me sumergía en un mundo de terminología legal, transferencias de activos y firmas notariales. La sala de juntas de Renata se convirtió en nuestro cuarto de guerra. Trajo a su equipo de élite, expertos en derecho corporativo, fiscalistas y un contador forense llamado señor Morales, un hombre pequeño y calvo que hablaba poco, pero cuyos ojos parecían ver a través de los números hasta el alma de los fraudes. La primera orden fue clara: sacar cada activo valioso de la sociedad conyugal y colocarlo en un fideicomiso ciego, una estructura legal tan impenetrable que ni el mejor equipo de abogados podría tocarla. El fideicomiso llevaría mi nombre como única beneficiaria. No es solo mover dinero, Ximena, me explicó Renata mientras firmaba el primer fajo de documentos. Es un trasplante de corazón. Estamos sacando el alma de tu imperio financiero y poniéndola en un cuerpo nuevo y seguro. Firmé la transferencia de la propiedad del penthouse de Polanco. Firmé los documentos que cedían mis acciones mayoritarias de Rojas Arquitectos al fideicomiso. Firmé el traspaso de las cuentas de inversión en Suiza y Nueva York. Cada firma se sentía como un corte, separando mi presente de mi pasado. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la enormidad de lo que estaba haciendo. Estaba desmantelando la vida que había construido para poder salvarla. El momento más difícil llegó el segundo día. Mientras buscaba unos antiguos contratos en el estudio de casa, mis dedos rozaron una caja de madera de olivo finamente tallada. Se la había regalado a Leonardo en nuestro 5º aniversario. Recuerdo perfectamente mis palabras ese día. Aquí están todos mis documentos importantes, mis escrituras, mis primeros planos. Te la doy a ti. Confío en ti más que en mí misma. Él la había aceptado con una sonrisa, llamándola nuestro pequeño cofre del tesoro. Con el corazón en un puño, la abrí. Dentro no estaban mis planos. No estaban las escrituras originales de mi primer apartamento. Estaban los documentos de constitución de 2 empresas fantasma en Panamá, estados de cuenta de inversiones que yo nunca había autorizado, y en el fondo, un borrador preliminar de su petición de divorcio, fechado hacía 6 meses. El aire abandonó mis pulmones. La caja, mi gran gesto de confianza absoluta, había sido su archivo secreto de traición. Ya no había dudas, ni un ápice de sentimentalismo. Cerré la caja con un golpe seco. La guerra ya no era solo por dinero o por orgullo, era por mi propia historia. No iba a permitir que él la reescribiera con sus mentiras. Al final del tercer día, todo estaba hecho. La fortaleza estaba construida. Renata nos sirvió a mí y a su equipo un whisky. Lo logramos, dijo, levantando su vaso. Ahora la trampa está puesta. Solo tenemos que esperar a que el ratón entre a buscar el queso. La espera duró una semana. Una semana en la que viví con una calma antinatural, una serenidad que desconcertaba incluso a mí misma. Era la calma de un soldado que ha preparado el campo de batalla y espera al enemigo, sabiendo exactamente dónde y cómo atacará. El momento llegó un martes por la noche. Leonardo llegó a casa más temprano de lo habitual.
No traía flores ni vino. Traía una carpeta de piel color marrón bajo el brazo. La atmósfera en el apartamento cambió al instante, cargándose de una electricidad pesada. Me encontró en el salón, leyendo un libro, o al menos fingiendo leerlo. «Ximena», dijo, su voz impostando un tono grave y solemne. «Tenemos que hablar». Cerré el libro lentamente y lo dejé a un lado. «Te escucho, Leonardo». Se sentó en el sofá de enfrente, el que siempre evitábamos porque era demasiado formal. Colocó la carpeta sobre la mesa de centro de cristal que había entre nosotros. Su rostro era una máscara de falsa compasión, una actuación cuidadosamente ensayada para el papel del esposo afligido. «Esto es lo más difícil que he tenido que hacer», comenzó, sin mirarme a los ojos. «Pero he estado pensando mucho, y creo que nos hemos distanciado. Nos hemos convertido en dos personas diferentes que viven bajo el mismo techo. Te quiero, Ximena, siempre te querré, pero creo que es lo mejor para ambos». Deslizó la carpeta sobre el cristal de la mesa. El sonido fue suave, pero para mí retumbó como un disparo. Los papeles del divorcio. Allí estaban, la culminación de su plan, el arma que él creía cargada y apuntando a mi cabeza. No me moví, no toqué la carpeta, simplemente lo miré, dejando que el silencio se alargara. Estudié su rostro, buscando una grieta en su actuación, y la vi, un ligero tic en su párpado, un brillo de impaciencia y codicia en sus ojos. No estaba afligido, estaba ansioso por terminar el trámite y reclamar su premio. Dejé que terminara su discurso. Habló de una separación amistosa, de dividir las cosas de manera justa, de que no quería que esto se convirtiera en una batalla dolorosa. Cada palabra era una mentira envuelta en un cliché. Cuando finalmente se calló, esperando mi reacción, mis lágrimas, mis súplicas, mi ira, yo respiré hondo. La calma que sentía era absoluta, era el momento. El telón de su teatro estaba a punto de caer. «Leonardo», dije, y mi voz sonó clara y firme en el silencio del salón. «Antes de seguir, creo que hay algo que deberías saber». Él frunció el ceño, desconcertado por mi falta de emoción. «¿Qué cosa?». Me incliné ligeramente hacia adelante, mis manos entrelazadas sobre mis rodillas. Lo miré directamente a los ojos, asegurándome de que tuviera toda mi atención. «Mientras tú planeabas esto», comencé, mi voz tan tranquila como el hielo, «yo también he estado ocupada». Una sombra de confusión cruzó su rostro. «¿De qué estás hablando?». «Hablo de nuestros activos, Leonardo». «O, para ser más precisa, de mis activos», continué. «El penthouse, las cuentas de inversión, todas y cada una de las acciones de Rojas Arquitectos, incluso los derechos de propiedad intelectual del proyecto El Mirador. Todo». Hice una pausa, saboreando el momento. «Todo está ahora en un fideicomiso blindado, a mi nombre, como única beneficiaria». Vi cómo ocurría el cambio. Fue como ver una película a cámara lenta. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cerosa. Su mandíbula, que segundos antes estaba relajada, se tensó hasta formar un nudo. Sus ojos parpadearon, tratando de procesar mis palabras. «No, no puedes hacer eso», balbuceó, la confianza evaporándose de su voz. «Es ilegal, son bienes mancomunados». «Lo eran», corregí, hasta que demostré, con la ayuda de un excelente equipo legal, que la gran mayoría fueron adquiridos con fondos generados exclusivamente por mi empresa, mucho antes de que tú decidieras ayudarme a gestionarlos. Su confusión se convirtió en pánico, y el pánico en una rabia pura y primitiva. Se levantó de un salto. «No puedes hacerme esto». Y entonces le di el golpe de gracia, la pieza final del rompecabezas que él no sabía que yo tenía. «Claro que podía», dije, levantándome también para enfrentarlo, mi voz ahora cortante. «Y lo hice porque, esa noche, Leonardo, mientras hablabas con Matías», su rostro se contrajo al oír el nombre.
escuché tu susurro. El reconocimiento y el horror lo golpearon al mismo tiempo. Se quedó boquiabierto, sin palabras. La máscara se había hecho añicos y debajo no había un esposo afligido, ni un estratega brillante. Solo un ladrón vulgar atrapado en el acto. Yo te creé, Ximena, gritó finalmente, su voz estrangulada por la furia. Era la justificación patética de un narcisista acorralado. ¿Quién eras antes de mí? Yo manejé todo el estrés para que tú pudieras jugar a ser artista. Esto era lo que me debías. Negué con la cabeza, una sonrisa triste pero firme en mis labios. Tú no creaste nada, Leo. Solo intentaste apoderarte de algo que nunca entendiste. Corrió hacia su computadora en el estudio, con la vana esperanza de encontrar algo, de revertir lo irreversible. Oí el tecleo frenético, seguido de un golpe violento sobre el escritorio. Cuando volvió a aparecer en el umbral del salón, sus ojos eran los de un animal atrapado. Esto no se va a quedar así, siseó. ¿Tienes razón?, respondí. No se va a quedar así. Tomó su saco y la carpeta de divorcio, ahora inútil, y salió del apartamento dando un portazo que hizo temblar los cristales. Y por primera vez en semanas, exhalé, no con alegría ni con triunfo, sino con la liberación abrumadora de un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. La guerra no había terminado, pero la batalla decisiva la había ganado yo. Las semanas que siguieron fueron silenciosas. Leonardo, a través de sus abogados, intentó una ofensiva patética, alegando coacción emocional y enajenación fraudulenta de bienes. Los reclamos fueron desestimados por el tribunal casi de inmediato, con una nota del juez calificándolos de frívolos. Mis suegros me llamaron un par de veces, sus voces alternando entre súplicas y amenazas veladas. Bloqueé sus números. No hubo una celebración con champaña, no hubo una fiesta de divorcio. La victoria no se sentía como euforia, se sentía como quietud, como el silencio que llega después de un huracán, cuando puedes salir y empezar a evaluar los daños y a reconstruir. Poco a poco volví a ser yo misma. O, mejor dicho, me convertí en una versión nueva y más fuerte de mí. Pasaba las tardes en mi estudio, no en la oficina de casa que compartía con él, sino en mi verdadero santuario en Rojas Arquitectos. El olor a papel de dibujo y café recién hecho se convirtió en mi terapia. Volví a dibujar a mano, a sentir la textura del lápiz sobre el papel, a conectar con la esencia de lo que amaba hacer. Una tarde, de pie en el balcón de mi penthouse, ahora inequívocamente mío, observaba la puesta de sol pintar el cielo de la Ciudad de México de tonos naranjas y morados. Estaba sola, pero por primera vez en muchos años no me sentía sola. Me sentía completa. Había perdido un matrimonio, pero había recuperado el control de mi vida, de mi futuro, de mi nombre. Aprendí una lección invaluable en medio de todo ese dolor. La confianza es un regalo, pero el control sobre tu propia vida es un derecho innegociable. Nunca entregues tu poder ciegamente, sin importar cuán dulce sea la promesa. Algunos dirán que mi venganza fue demasiado fría, que debía haberlo confrontado, haber gritado y peleado. Pero cuando la confianza se rompe de una manera tan fundamental, ¿qué queda? Yo elegí la justicia sobre el drama, elegí la estrategia sobre el escándalo. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto? Díganme, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha resonado de alguna manera, si te ha hecho pensar, por favor compártela, dale a me gusta o deja un comentario. A veces, saber que no estamos solos en nuestras batallas es la fuerza que necesitamos para seguir adelante, porque la verdadera fortaleza no es solo sobrevivir a la tormenta, es aprender a adueñarse del cielo después de que pasa.